El representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunoli, condenó la utilización del ejército de Guatemala en las manifestaciones de la cumbre de Alaska la semana anterior y pidió al gobierno que respete el derecho de manifestación de los pobladores. El representante de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas en Guatemala, Alberto Brunoli, aseguró que su informe coincide con el del Ministerio Público y además condenó el involucramiento del ejército en los hechos lamentables en la cumbre de Alaska. Y que indican la presunta responsabilidad de elementos del ejército en las muertes de las 6 personas indígenas. Asimismo, la oficina comparte las preocupaciones señaladas por el Procurador de los Derechos Humanos en el sentido de la condena enérgica al hecho de establecer como política gubernamental el involucramiento del ejército para disolver manifestaciones y la necesidad de dar un tratamiento integral a las demandas sociales. Esta confrontación duró aproximadamente media hora. Posteriormente, los miembros del ejército empezaron a disparar. Los disparos durarían cerca 20 minutos y posteriormente los soldados abandonaron el lugar. Existen elementos relevantes para considerar que la muerte de las 6 personas podría comprometer la responsabilidad del Estado de Guatemala bajo la figura de ejecución extrajudicial o arbitraria. La ONU llamó al gobierno a respetar el derecho de la manifestación pública. La oficina de la alta comisionada en Guatemala quisiera insistir en que el derecho a la libertad de reunión y manifestación pública está protegido tanto por la Constitución de Guatemala como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos de que el Estado de Guatemala es parte. Por su parte, el presidente aclaró que respeta la declaración del Procurador de los Derechos Humanos y también de la Organización de Naciones Unidas y reconoció que sí se violaron los derechos al existir 6 víctimas. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, manifestó que respetaría las declaraciones del magistrado de conciencia Jorge de León Duque, quien emitió un comunicado en donde responsabiliza al gobierno de Guatemala por los hechos ocurridos en la ruta interamericana. Aquí nosotros vamos a respetarles, él es un magistrado de conciencia y vamos a respetar las declaraciones que él dio, el comunicado que él emitió. Y bueno, es lo que nos queda a nosotros aquí. Yo lo dije desde el principio, vamos a acatar lo que digan las otras instituciones. En este caso él es un magistrado de conciencia y bueno, nosotros vamos a revisar detalladamente cuál fue la resolución que él está dando y en base a eso vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer desde el Ejecutivo. Asimismo, el presidente reconoció que se había violado los derechos de la vida, según manifestó el señor Alberto Brunoli, representante de la alta comisionada ONU. Que hubo violaciones, definitivamente, no hay 6 muertos de Totonicapán, que obviamente, bueno, ahí tuvo que haber. Ahora, una cosa es que se esté violando y nosotros respetamos también lo que él está diciendo. Y la otra cosa es lo que digan las investigaciones ya más adelante. De entrada nosotros no hay ni la menor duda de que ahí hubo una violación al derecho más sagrado que todos tenemos, que es el derecho a la vida. Nadie planificó, nadie quería. Ustedes pueden revisar los 338 casos que ha habido de intervención de la fuerza y en ninguno ha habido nada que lamentar como lo estamos haciendo en este. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es un patrón que nosotros estamos siguiendo, no ha sido lineamientos, no ha sido política del gobierno y no es una política institucional y respetar la vida e irrespetar los derechos humanos de los guatemaltecos. Así que nosotros aceptamos eso con toda la transparencia y con toda la gallardía de decir que sí es cierto, ahí hubo una violación, perdieron la vida 6 personas, 6 guatemaltecos y una vida que se pierda es una tristeza y es algo que tenemos que lamentar y que tenemos que ver qué tenemos que hacer nosotros como gobierno para evitar que esas cosas no vuelvan a suceder.